fecha de segundo parcial y es el día 14 aproximadamente, entonces sí nos da tiempo. Ya estamos terminando de cubrir el contenido. Entonces, llega toda parte léxica y el primer método es sintáctico, entonces pues vamos bastante bien. Bueno, solo... Bien, solo permítame un momentito. Bueno, muchísimas gracias. El tema del día de hoy es ya concluyendo o cerrando el tema de análisis sintáctico, perdón, el análisis léxico. Ahora nos toca, hemos visto generación de un autómata finito no determinista por medio de Thomson. Luego vimos de que agarrando ese autómata finito determinista generamos un autómata finito determinista, un AFD, por medio de subconjuntos. Ahora la pregunta es, ¿cómo generar un autómata directamente desde la expresión regular? Porque recordemos que tenemos lo siguiente, expresión regular a AFN. Esto es Thomson, ¿verdad? Luego tenemos AFN a AFD. Esto es subconjuntos, ¿verdad? Luego de eso, nosotros tenemos ahora qué es lo que viene o qué es lo que necesitamos. Expresión regular, no estoy compartiendo nada. Expresión regular a directamente a AFD. Esto es árbol. Y eso es lo que nos toca ahorita. Pasar directamente de una expresión regular a un autómata finito determinista. El nombre real de este método es un autómata por medio de un árbol de análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque el árbol que nosotros vamos a construir no es más que un árbol de análisis sintáctico, ¿sí? No es más que eso. Entonces, y luego de eso, pues nosotros primero, como el libro lo que hace es que, el libro lo que hace es, por decirlo así, asume muchas cosas el libro, por cierto, para el que haya tenido ya la oportunidad de leerlo, el libro asume demasiadas cosas. Y una de las cosas que asume el libro es que sabemos hacer árboles. Entonces, de hecho, el libro no en ningún momento dedica una sección para ver y cómo se construye el árbol. Solo dice, bueno, este es el árbol de la expresión regular que vamos a ver, dice. Pero como tal, digamos, decir, bueno, el árbol se trabaja así, de esta manera y todo, pues no. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a los ejemplos que trabajamos la última vez, solo los voy a volver a abrir, para que lo que vamos a construir es los mismos ejemplos que trabajamos con Thomson, solo que vamos a trabajarlos con árbol. Perdón, los mismos ejemplos que trabajamos con subconjuntos, los vamos a trabajar en árbol. Porque lo que vamos a ver como tal es una representación de la misma expresión regular o del mismo enfoque, pero desde un punto de vista de árbol. Bien,
Bueno, vamos a trabajar esta expresión regular. Este era un A o B o C. ¿Sí? Esto creo que la trabajamos con subconjuntos y dio ¿verdad? Sí, dio ejemplo de este autómata que está representado por medio de este grafo. Entonces, traemos la expresión regular y vamos a trabajar primero el árbol. No vamos a trabajar todavía las leyes no vamos a trabajar todavía las leyes del árbol, todavía no vamos a hablar de ello, sino que pues vamos a hablar como tal de esto, de cómo construir el árbol. Regla de oro, por favor. Por favor, esto sí que se nos quede. El árbol se construye de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Así como estoy colocando yo estas flechas acá, así es el sentido del árbol. Ustedes lo van a construir de izquierda a derecha, el árbol de abajo para arriba. Esto es un árbol de análisis sintáctico ascendente. ¿Sí? Hay dos tipos de árboles y ya lo vamos a ver la próxima semana, que la próxima semana empezamos con todo en análisis sintáctico, con el tema de gramáticas y árboles, pero un adelanto es, hay dos tipos de gramáticas, hay dos tipos de parsers, hay dos tipos de árboles. Cuando yo estoy trabajando, ya sea COP, ya sea Bison, ya sea lo que yo esté utilizando para generar parsers, tengo que entender y debo de saber qué parser o qué tipo de análisis sintáctico implementa esa biblioteca. Porque así será la gramática que voy a escribir. No todas las gramáticas son para todas las herramientas. ¿Por qué? Porque generan un árbol diferente. Entonces, el árbol, cuando nosotros hablamos de autómatas por medio de método del árbol, o básicamente el método del árbol, estamos hablando de un árbol que se construye de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Y recordemos, estos árboles o la operación como tal de árbol, o como, perdón, las operaciones como tal de expresiones regulares son binarias, van de dos en dos. Entonces, solicitamos a nosotros el primer elemento de la expresión regular, que en este caso es A, ¿sí? Luego solicito el siguiente elemento. ¿Quién es el siguiente elemento? P. Vean cómo se está construyendo el árbol, de izquierda a derecha. Ya tengo AB, bueno, eso está por medio de un OR. Ya ven también, ya lo ven también el tema de que es de abajo para arriba, ¿verdad? Es ascendente, lo que se le llama en análisis sintáctico ascendente. ¿Por qué le quito las flechas al árbol? Porque el árbol no es dirigido, ¿sí? El grafo sí es dirigido, el árbol no, el árbol carece de dirección. Lo que tiene el árbol es jerarquía, ¿sí? Las estructuras de datos de árboles son jerárquicas, lejos de las estructuras de datos de grafo que son dirigidas. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, solicito el siguiente elemento. ¿Quién es el siguiente elemento? C. Lo podría colocar abajo, a veces yo por lo regular lo coloco abajo. Siempre me preguntan por qué lo coloca hasta abajo, pues simplemente es gráfico, pero pues lo pueden colocar arriba, no hay problema. Y esto va unido por medio de un OR también. Entonces, si se dan cuenta, no es que exista un OR con 3 elementos, siempre va de 2 en 2. ¿Sí? Y aquí está. ¿Cómo creció el árbol? De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Se cumple la ley, ¿verdad? El árbol creció de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Y este árbol ya está listo. Falta una anotación para tomar en cuenta, pero ya está listo para su operación por medio de los algoritmos de árbol, ¿sí? Vamos con otro ejemplo de lo que hicimos nosotros con subconjuntos y con esto vamos a iniciar como tal el método del árbol. Vamos con este. Ojo, me voy a pasar otra vez a la presentación. Ojo, esto está en el libro sección 3.58 o la figura 3.58 para los que quieran consultar el libro. Y esto es lo que siempre hago énfasis y tal vez ustedes hasta aburridos están de escucharlo. Pero OR
concatenación y cerradura de Kleene. Solo esas tres operaciones tienen anulabilidad, primera posición y última posición. Otra operación, como sea la cerradura positiva o la cero o una incidencias, no están dentro del contexto del método del árbol. Sí, que a mí me lo enseñaron y todo, está bien. Puede que estén jalando o trayendo una teoría de otro autor, de otro libro, no lo sé, pero en el curso de compiladores 1, nuestra teoría es del libro de compiladores, principios, técnicas y herramientas de Ajo, Ullman y... Ay, se me olvidó el nombre de la doctora, porque esta segunda edición hay una mujer, pero se me olvidó. Entonces, es en torno de estos autores, solo ven estas tres operaciones. Y nosotros solo vamos a estar trabajando estas tres operaciones para el método del árbol. Bien. Entonces, con base a eso, lo que les dije, nuevamente, esta expresión regular de 0 o 1, cerradura positiva, carece de representación en un árbol. Entonces, nosotros vamos a trabajar nuevamente su representación de 0,1 concatenado con 0,1 cerradura de Kleene, ¿sí? Entonces, dicho eso, procedemos nosotros a trabajar. Como siempre, el árbol va a ser de izquierda a derecha, respetando nuestra ley de construcción de árbol, izquierda a derecha, así se comporta un árbol de análisis sintáctico ascendente, y de abajo para arriba, ¿sí? Sí, y sí, mucho ojo con estos dos métodos de subconjuntos y árbol. Fijo, uno viene en el examen parcial, fijo. Entonces, mucho cuidado con esto. Por favor, mucho cuidado con esto, porque sí, sí vamos a trabajar eso bastante, y si alguien tiene alguna duda, pues me puede consultar de este método. Entonces, empezamos. De izquierda a derecha, ¿quién es el primer elemento? 0. ¿Sí? Aquí estoy evaluando la expresión regular, esta, la que tiene la cerradura de Kleene, ¿sí? La cerradura positiva, pues no la estoy evaluando. No es que no tenga representación a nivel de árbol. Sí tiene a nivel de árbol, pero a nivel de la teoría que estamos manejando en compiladores 1, que es del libro del dragón, el libro como tal no contempla la cerradura de Kleene, positiva en árbol. Entonces, empezamos, 0 o 1. ¿Sí? Esto está, si se dan cuenta, vean cómo está creciendo el árbol, de abajo para arriba. ¿Sí? Y también es importante que les diga, importante que les mencione que no es necesario colocarle flechas, esto no es dirigido, ¿sí? Esto es jerárquico, el árbol es jerárquico, tiene una jerarquía, tiene profundidad y tiene una raíz. Bien, luego viene la concatenación como tal de la cerradura de Kleene. Ojo, viene Kleene. Bueno, entonces solicitamos el siguiente elemento de la expresión regular, en este caso es 0. Bueno, solicito el siguiente. ¿Quién es el siguiente elemento? 1. Luego de esto, sé que el 1 o 0,1 es un OR, de esta manera, 0 o 1. ¿Sí? Si alguien quiere también ver que cómo se construye un árbol de una expresión regular, que le haya quedado alguna duda en algún curso pasado o algo que estén trabajando, pues también me pueden ahí colocar en el chat qué expresión regular quieren que se trabaje. Bueno, luego de esto, sé que el segundo OR está encerrado en una cerradura de Kleene. Aquí lo veo. ¿Sí? Entonces, todo esto, cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene es un operador unario, quiere decir, solo tiene un hijo. ¿Sí? De esta manera. Vean cómo está creciendo el árbol, de abajo para arriba. ¿Sí?
Y luego, todo esto, concatenación. ¿Cómo vamos a representar la concatenación? Por medio de un punto. Es la concatenación de este OR concatenado con esta cerradura de Kleene. ¿Sí? Y ya. Y en este caso, pues nosotros ya tenemos nuestro árbol construido para la expresión regular de los números binarios, ¿verdad? Entonces ya como tal podemos observar nosotros que como tal, en función de nuestra expresión regular, construimos nuestro árbol. No sé si alguien ahí tiene alguna duda en contexto de la construcción del árbol. No sé si pueden colocar en el chat o abrir su micrófono, o pues aquí en el salón también. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se construye el árbol. El árbol es pivote porque si yo construyo un mal árbol, por ende voy a tener mala la ejecución del método como tal. Y si todo está en orden, pues me pueden decir también ahí que todo está en orden. ¿Ok? Bien, entonces, regresamos a las leyes. Ahora sí. Las leyes se van a centrar en 3 cualidades del árbol o ¿cómo se le llama? Atributos, ahí está. En 3 atributos de árbol. Ojo, un atributo es aquella propiedad que todos los nodos y las hojas van a tener. ¿Sí? ¿Qué es un atributo? Por ejemplo, para nosotros el atributo es la edad. Todos tienen una edad. Género, pues todos tienen un género. Ahora hay un montón, pero todos tienen género. ¿Qué es otra propiedad? Podría ser, no lo sé, número de vacunas o algo así. Eso es otra propiedad de nosotros los seres humanos. Así pasa con el método del árbol. En el árbol, todos los participantes, ya sea hojas o nodos, tienen propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Anulabilidad, primera posición y última posición. De hecho, el libro es así muy criminal y dice, bueno, como ya les dijimos cómo está la primera posición, ustedes asuman cómo calcular la última. Pero pues yo lo coloco acá, ¿va? Para que pues tengamos ahí presente, si alguien no lo logra ver, ¿verdad? Lo coloco cómo se calcula la última posición. Pero estas son los 3 atributos que tiene cada nodo u hoja dentro del árbol. Anulabilidad, primera posición y última posición. Hay un último que es la siguiente posición. Cálculo, pero ahí nos dice cálculo, pero la siguiente posición no es una propiedad, es una función. Y eso ya lo vamos a ver. Pero la siguiente posición es una función, no es una propiedad. La propiedad son estas 3. Entonces, con base a ello, vamos a empezar a trabajar. Solo voy voy a abrir un documento y vamos a hacer ya como tal el ejemplo. Bueno. Lo que hay que empezar a ver en este caso, cuando uno ve el método del árbol, primero que nada es como una especie de transformación que debe de llevar la expresión regular. Ahorita tengo 0 o 1, cerradura positiva. Yo lo que voy a hacer es convertirlo a 0 o 1, concatenado con 0 o 1, cerradura de Kleene, pero cuando yo estoy construyendo el árbol o el método del árbol, le voy a agregar un delimitador de este caso del lenguaje. ¿Quién es ese delimitador? Ese delimitador va a ser numeral. El numeral va a funcionar como un fin de decir, bueno, aquí terminó esto, ¿sí? Eso me va a decir, aquí termina la expresión regular. Entonces, este numeral va a ser tratado
como cualquier elemento de una expresión regular. Entonces, con base a ello, ¿qué procede? Bueno, tendríamos el numeral. Voy a correr un poco para acá. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, ahora concatene el numeral de esta manera. Entonces, el numeral se comporta y se trata como una... perdón, aquí estoy mal. Entonces, sí, perdón. Binario, siempre va binario. Ya decía yo, me estaba quedando un número raro largo. Entonces, aquí va. Entonces, ahí está. Entonces, la concatenación de todo eso que tuve anteriormente, le concateno un numeral. Este numeral se va a comportar tal y como se comporta todos los elementos del árbol, ¿sí? No tiene ninguna excepción. Y si se dan cuenta también, el árbol creció de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿sí? En ningún momento tuvo otro tipo de crecimiento, sino que siempre tuvo el mismo crecimiento. Entonces, bueno, entonces, ahora sí. Hay una especie como de paso cero para crear el método del árbol. Igual el libro también deja eso como que nosotros suponiendo que lo vamos a ver, y empieza el libro, empieza una vez con las reglas. Pero hay un paso previo luego del árbol. ¿Cuál es ese paso previo? La etiquetación. Vamos a etiquetar todas las hojas. Ojo, solo hojas. No voy a etiquetar nodos, ¿sí? Solo hojas. ¿Qué es la etiquetación? Bueno, aquí vamos a decir, este es, siempre se me olvida con qué número empiezo. Vamos a que este es 1, este es 2, y voy a etiquetar todas las hojas exceptuando epsilon. ¿Por qué no voy a etiquetar a epsilon si yo tuviera, por ejemplo, una hoja con epsilon? Por ejemplo, podría tener 0 o epsilon, por ejemplo, o algo así. ¿Por qué no voy a etiquetar a epsilon? Porque si yo etiqueto a epsilon, me lo estaría llevando para las futuras transiciones, ¿sí? Y pues definitivamente yo no quiero traer a epsilon a una transición. ¿Por qué? Porque eso representaría que yo estuviera haciendo, eso representaría que yo estuviera haciendo o estaría diciendo que tuviera una transición con epsilon, ¿sí? Y eso no es cierto. Yo no tengo transiciones con epsilon. ¿Por qué? Porque ese es el tema o ese es el tema de la FD, ¿verdad? No tener transiciones con epsilon. Entonces, bueno, ahora ya una vez tengo etiquetado, ahora sí, procedo a calcular las propiedades del árbol. ¿Qué propiedades va a ser? Voy a volver a presentar. ¿Qué propiedades voy a calcular en este momento? La anulabilidad. Dice, una hoja que sea epsilon, su anulabilidad por defecto será verdadera. ¿Sí? En este caso, yo no tengo, en esta expresión regular no tenemos ninguna hoja con epsilon. Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, una hoja que tenga una etiqueta i, es decir, 0, 1, 2, y puede ser hasta n elementos, su anulabilidad será falsa. Bueno, entonces acá sé que la anulabilidad de esto será falso. Anulabilidad de este será falso y sucesivamente. Todas las hojas serán falsas, exceptuando cuando una hoja sea epsilon. ¿Sí? Como les dije,
como son atributos de árbol, tanto anulabilidad, primera posición y última posición, todos los elementos del árbol lo contienen, todos. ¿Se dan cuenta? Ahorita calculamos las hojas. Si una hoja es epsilon, también lo va a tener, no hay problema. De hecho, aquí la ley dice que la anulabilidad de epsilon será verdadera. Entonces ya tenemos nosotros la anulabilidad de las hojas. Vamos con la anulabilidad del OR. Aquí tengo varios nodos OR, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Anulabilidad del OR. Cuando yo tengo un OR, dice que la anulabilidad será el resultado de operar la anulabilidad del hijo izquierdo OR anulabilidad del hijo derecho. Básicamente hacer una operación lógica OR entre hijo izquierdo e hijo derecho. Y eso será su anulabilidad. Veámoslo con el ejemplo. Vamos con este que está resaltado con verde. Y dice, falso o falso. ¿Cuál sería el resultado? Falso o falso. ¿Para qué es agregado? Por cierto, aquí tenía una pregunta. ¿Para qué es agregado el numeral? Es para delimitar el fin de la expresión regular. Para eso me va a servir. Falso o falso. ¿Cuál sería el resultado? Tener esto. Falso o falso. Correcto. Falso, 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 falso. Entonces, tengo que la anulabilidad del OR será falsa. ¿Sí? Será falsa. Vamos con el otro OR de a la par. Falso o falso, nuevamente falso, ¿verdad? Recordemos las tablas de verdad. Por eso la construcción de compiladores es una ciencia. ¿Por qué? Porque las bases están en la matemática. Y un falso o falso nunca va a cambiar. Eso ya está sentado. Bueno, ya no tengo más OR. Yo creo que ya podemos observar más o menos cómo es la temática con el OR. Vamos a ir con la cerradura de cleaning. Cerradura de cleaning, por defecto, siempre la anulabilidad será verdadero. Siempre. Entonces, acá, regresando al ejemplo, la anulabilidad de la cerradura de cleaning será verdadera. ¿Sí? Será verdadera. Entonces, ya tengo como tal la anulabilidad de la cerradura de cleaning. Regresamos a la ley y nos hace falta un último, que es la anulabilidad de la concatenación. Esto y esto, ¿verdad? Hijo izquierdo and hijo derecho. Hijo izquierdo y hijo derecho. Se escuchó mal, pero hijo derecho. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, ahora es un and. Aquí estamos con esta concatenación. Falso y verdadero. Según la tabla de verdad del and, ¿cuál es el resultado? Falso. Correcto. ¿Por qué? Porque recordemos, el and necesita que los dos argumentos sean verdaderos. Si uno de los argumentos como mínimo es falso, por ende todo será falso. En este caso, pues, esto es falso. Y llegamos al final con esta concatenación. Falso y falso. Pues aquí sí es falso, ¿verdad? Ya. Terminamos de calcular las anulabilidades. Por eso les decía, anulabilidad es un atributo. Todos los elementos del árbol tienen ese atributo, ¿sí? Todos los elementos del árbol tienen ese atributo. Entonces, pues, por eso se le denomina que el árbol o las reglas del árbol son atributos. Regresamos y ya concluimos con la anulabilidad. Ahora vamos con la primera posición. Epsilon carece de primera posición, es vacío. Obviamente acá en el ejemplo no tenemos ni un epsilon, entonces no hay ningún problema. Vamos con
las hojas que tienen etiqueta I. ¿Cuál es la primera posición? Esa etiqueta I, ¿verdad? Entonces, regresamos. Primera posición de este nodo, de esta hoja, sería 1. Primera posición de esta hoja sería 2. Y así sucesivamente las hojas, su propia etiqueta es su primera posición. Así lo voy denominando, así lo voy representando, colocándolo al lado izquierdo. Bien. Y estas son las primeras posiciones de las hojas. Vamos con las primeras posiciones de los nodos, ¿sí? Ahora toca calcular las primeras posiciones de los nodos. Bien. Vamos con el nodo OR. La primera posición del OR, ojo, será, aquí sí estamos hablando de teoría de conjuntos, no es teoría de lenguajes, sino que aquí será para el OR, agarramos la primera posición del hijo izquierdo y lo unimos con la primera posición del hijo derecho. Es decir, si yo tengo 1, 2 en la primera posición del hijo izquierdo y del lado derecho tengo 3 y 4, la primera posición del OR será 1, 2, 3 y 4. Veámoslo con el ejemplo. ¿Cuál sería la primera posición de este OR que estoy seleccionando con morado? 1. Gracias, Luis. 1, 2. ¿Por qué? Porque dice que es la unión de la primera posición del hijo izquierdo con la primera posición del hijo derecho. 1 unión 2. Básicamente, 1,2. Por eso les dije, ahorita sí estamos hablando de conjuntos, ¿verdad? 1,2 es la unión, es la primera posición del OR, de este OR. Vamos con el siguiente OR. ¿Cuál es la primera posición de este OR? 3, 4, correcto. Entonces, yo vengo y coloco el 3, 4 como su primera posición. Aquí lo puedo observar. La primera posición de sus dos hijos es 3, 4. Bueno, ya tenemos esto. Ya no hay más OR, procedemos a ver cuál es el que toca. En este caso, vamos con la primera posición de la cerradura de Kleene. ¿Qué dice la primera posición de la cerradura de Kleene? Que su único, porque recordemos, la cerradura de Kleene es un operador unario, solo tiene un único hijo. Y dice que la primera posición de la cerradura de Kleene será la primera posición de su único hijo. ¿Sí? Entonces regresamos al árbol. ¿Cuál sería la primera posición de esta cerradura de Kleene? 3,4, ¿verdad? La primera posición de su único hijo. Entonces, 3,4 sería la primera posición de esta cerradura. Sube. Ahora vamos con el AND, con el último, con la concatenación. ¿Qué dice la concatenación? Este sí es un poco más complejo. Y dice lo siguiente. Si la anulabilidad del hijo izquierdo es verdadera, entonces proceda a unir la primera posición de los dos hijos. Sí y solo sí, la anulabilidad del hijo izquierdo es verdadera. En dado caso no, quédese únicamente con la primera posición del hijo izquierdo. ¿Sí? Veámoslo esto con un ejemplo, ¿verdad? Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Evaluamos quién. Primera posición del hijo izquierdo. ¿Es falso o verdadero? En este caso es falso. Como es falso,
¿cuál es la primera posición del AND? Dado que la anulabilidad del hijo izquierdo es falsa. 1,2, correcto. No, Luis, no es 1,2,3,4. ¿Por qué? Porque el que manda es la anulabilidad del hijo izquierdo. Si es verdadero, sí hubiera sido 1,2,3,4. Pero como la anulabilidad del hijo izquierdo es falsa, solo es 1,2, ¿verdad? Eso es lo que dicta la ley. Entonces, solamente subo 1,2. En dado caso, esta anulabilidad hubiera sido verdadera, estoy haciendo un supuesto, esto no es real. Si en dado caso esta anulabilidad hubiera sido verdadera, aquí sí hubiera sido 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Pero como pues en este caso es falsa, solamente me quedo con 1, 2. Si alguien tiene alguna duda, por favor me puede ir ahí indicando. Bueno, y pasamos al último nodo. Y de hecho, aprovechando, bueno, vamos a terminar esto y voy a aprovechar después de esto. Luego, este es otro AND y procedo a revisar la anulabilidad del hijo izquierdo. En este caso es falso. Como es falso, ¿cuál es la primera posición del nodo que está en morado, ese AND? Correcto, 1,2, ¿verdad? De esta manera. Y bueno, lo que les quería decir es que por eso para mí es un pro la clase virtual, ¿verdad? Porque pues obviamente aquí tienen ustedes de hecho yo veo que ustedes ven las grabaciones y también pues esto de estar coloreando y todo, pues en un pizarrón es imposible, ¿verdad? De hecho ni marcadores nos dieron este semestre. Entonces, bueno, entonces ya concluimos nosotros la primera posición. Y el libro pues es bien, no sé, a veces, como les digo, el libro no es malo, es un libro muy bueno, pero a veces supone mucho, hace muchas suposiciones y uno de los métodos más lastimados en este caso es el método del árbol. Supone que sabemos hacer árboles, supone que ya sabemos que hay que etiquetarlos y también supone que vamos a deducir la última posición, porque esta es la tabla que da el libro. Y abajo dice, bueno, dado la primera posición, hágase grande calculando, viendo cómo se calcula la última posición. Pero aquí les coloco cómo se calcula la última posición. Dice, nodo epsilon carece de última posición otra vez, es vacío. Entonces, pues bueno, en este caso la expresión regular pues no contenía ningún epsilon. Ahora, ¿qué pasa? Vamos con el nodo I. Todo nodo I, su última posición será I también. Entonces, como es I, vamos para acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces ya calculamos la última posición de las hojas. ¿Sí? Ya las tenemos. ¿Qué procede ahora? Bueno, ahora procede, vamos con el OR. El OR será la unión de la última posición del hijo izquierdo con el hijo derecho. Miren, en primera posición era la unión de las primeras posiciones. En última posición será la unión de las últimas posiciones de sus dos hijos. ¿Sí? Entonces, regresamos. Dado eso, que será la unión de las últimas posiciones de sus dos hijos, ¿cuál es la última posición de este OR? 1,2, ¿verdad? Y ojo, aquí nos podemos ir con la finta de decir, bueno, 1,2
es igual a la primera posición. Y alguien se ha dado más de algún caso que se llega a pensar que la última posición es igual a la primera posición y no. Lo que pasa es que acá esto nació del 1,2 de acá, de esto, ¿verdad? Y este que está en azul nace de las primeras posiciones. Para este ejemplo, casualmente son iguales, pero pues nacen de diferente, tienen diferente fuente, ¿verdad? 1,2. Vamos con el siguiente OR. ¿Cuál sería la última posición de este OR? 3,4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo veo, 3,4. ¿Sí? Por cierto, alguien de los que están acá presencial, creo yo, sí, de los que están acá, me mandó un correo que tenía un problema con COP. No le contesté, pero si después de clase se puede quedar, porque sí creo que sí vi que es. Pero, y si lo resolvió, pues qué bueno. Bien, seguimos. Bueno, ahora nos toca la última posición de la cerradura de Kleene. Bueno, la última posición de la cerradura de Kleene será la última posición de su único hijo. ¿Sí? Entonces pasamos nosotros a cerradura de Kleene y vemos acá nuevamente cuál es la última posición de su único hijo. 3,4. Y alguien puede decir, es lo mismo. Y ojo, no es lo mismo. Este 3,4 sale del que está aquí en morado. Este 3,4 sale del que está en azul, ¿verdad? Casualmente son los mismos, pero pues no es que sean siempre el mismo. Este es un ejemplo casual. Vamos con el último, que será la anulabilidad del AND. Perdón, la última posición del AND. O concatenación. Bien. ¿Qué dice acá? If anula, si el hijo derecho, aquí ya vamos a estar hablando de hijo derecho. Si el hijo derecho es verdadero, ojo, si hijo derecho es verdadero, entonces proceda a unir últimas posiciones de sus dos hijos. Si en dado caso el hijo derecho es falso, quédese únicamente con el hijo derecho, con la anulabilidad del hijo derecho. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con este. Anulabilidad del hijo derecho es verdadero. Dado que es verdadero, ¿cuál es la última posición del nodo AND que está en morado? 3,4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque la anulabilidad del hijo derecho es verdadero. Gracias, Diego. Gracias Luis también. ¿Por qué es 1, 2, 3, 4? Porque la anulabilidad del hijo derecho es verdadera. Como es verdadera, proceda a unir los dos hijos, dice. Entonces vemos que la anulabilidad del hijo derecho es verdadera, proceda a unir estos dos hijos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. De esta manera. Entonces, así es como se va construyendo el árbol. Si alguien tiene alguna duda, por favor, que me la pueda hacer. Vamos con el último nodo. Anulabilidad del hijo derecho. Es falso. Como es falso, ¿cuál es la última posición del nodo que está en morado? 5. Aquí sí únicamente me quedo con el hijo derecho. 5. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas?
Con esto hemos terminado el cálculo de las propiedades del árbol. Considero yo que vamos a la mitad del ejemplo. Este ejemplo los está haciendo bastante lento, ¿verdad? De hecho, el hecho que yo esté explicando, pues hace que el ejemplo se esté haciendo bastante lento, pero el método del árbol es más rápido para la construcción de un autómata. En comparación de subconjuntos. Por cierto, creo que fue Gustavo el que me colocó que en la última clase, que JFlex es por medio de Thompson y subconjuntos, creo yo. Es interesante, yo la verdad que ni lo pude ver, pero es interesante ver que JFlex y COP, pues, bueno, que JFlex trabaja con subconjuntos. Sinceramente me parece bastante interesante. No lo sé, la verdad no sé qué será más óptimo. No sé si un árbol será más pesado para la construcción de un autómata o un subconjunto. La verdad desconozco. Habría que recuerden su curso de torturas de datos, ¿va? De ver el tema. No sé si se sigue viendo la anotación O, ver la complejidad de un algoritmo. Sería interesante ver qué algoritmo es más complejo, ¿verdad? Subconjuntos o árbol, ¿verdad? Pero bueno, eso sería para un proyecto de tesis, ¿verdad? Eso puede ser un proyecto de tesis, ver la complejidad, cuál es más pesado entre los dos, hacer un buen análisis ahí de datos con diferentes puntos de vista. Pero ahorita pues alguien puede decir qué buen punto de tesis, pero uno cuando ya llega a ese punto de tesis, lo único que uno quiere es salir de esta vaina, ¿va? Mucha. Entonces, eso les va a pasar a ustedes, que cuando ya estén llevando seminario de tesis, lo que quieren ustedes es salir de esta cosa, ¿va? Mucha. Entonces ya toda la creatividad se va para un lado, ¿no? Y sí es cierto, a mí me pasó, uno lo que quiere es salir, ¿no? Bueno, entonces, eso fue el árbol. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es el cálculo de la siguiente posición. Esto me está haciendo demasiado ruido. Ahí está. Viene el cálculo de la siguiente posición. Ojo, la siguiente posición no es un atributo, ¿sí? Es decir, el árbol ya no lo vamos a tocar. El árbol aquí quedó. El árbol ya está listo. La siguiente posición es una función, ¿sí? La siguiente posición no es más que una función que nos va a servir de pivote para construir ya como tal el autómata. Pero no es no es un elemento del árbol. Bueno, entonces, perdón, regresemos a la presentación y leamos la ley. Dice, si N es un nodo concatenación con hijo izquierdo C1 e hijo derecho C2, entonces, para cada posición de I, en última posición de C1, todas las posiciones en primera posición C2 se encuentran en siguiente posición de I. Como les digo, el lenguaje del libro es así, mero killer, ¿va, mucha? No se le entiende. Y no sé por qué el método del árbol es el más afectado en ese tema, porque por ejemplo Thompson es bien gráfico, muy bueno, pero el del árbol es muy complejo. Lo que está diciendo acá es que nosotros vamos a hacer un recorrido y cuando lleguemos a I, en la última posición de una concatenación del hijo izquierdo, la primera posición es lo que está del hijo derecho. Entonces ahí le asigno, ahorita lo vamos a ver. Y el otro, donde se calcula la siguiente posición, es en la cerradura de Kleene. Y dice que si I está en la última posición de la cerradura, entonces todas las posiciones de primera posición se encuentran en siguiente posición. Ya vamos a ver eso. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Y en siguiente posición. Entonces vamos a colocar todos los nodos todos los nodos. ¿Quiénes son los nodos?
o los nodos I, mejor dicho. Es perdón, ay Dios. Básicamente los que tienen las etiquetas, ¿verdad? En este caso las hojas. Y si tuviéramos un epsilon no entraría. ¿Por qué? Porque epsilon no tuviera etiqueta. Recuérdense, epsilon no se etiqueta. Entonces, básicamente es 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los nodos I, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Habría algún problema que no se coloque porque, digamos, tanto para la presentación o una función que es no redundante depende de los signos? Entonces, ¿habría algún problema o afectaría si no se coloca el Excelente pregunta. Aquí me están preguntando, dado que epsilon no tiene etiqueta, ¿hay un problema si no se coloca en el árbol? Y la respuesta es sí hay problema. ¿Por qué? Porque epsilon, basémonos a la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice lo siguiente. Epsilon tiene anulabilidad. No tiene primera posición y no tiene última, pero sí tiene anulabilidad. Entonces, al momento de tener anulabilidad, por ejemplo, en un OR, sí afectaría la anulabilidad del OR, ¿verdad? Porque ya siendo verdadero, el OR ya se vuelve verdadero. En un AND también, ¿verdad? Viste que también podíamos, la primera y última posición depende de la anulabilidad de sus hijos. Si un hijo es epsilon, va a afectar bastante. Entonces, el no colocarlo en el árbol sí afectaría bastante y el autómata no sería sería cualquier otro autómata, no el que estaríamos esperando. Gracias, José. Sí, el problema con tu gramática es el tema de que es ambigua en una producción. Ahí está presentando una ambigüedad y posiblemente también eso se puede resolver a nivel léxico. Hay una producción que está haciendo ruido que son que producís tres operadores, pero es para uno mismo. Entonces eso lo podrías colocar en una expresión regular y ya evitar esa triple producción. Pero es un tema ahí de gramática y de expresión regular. Bien, entonces, seguimos. Bueno, entonces ahora tenemos nuestra siguiente posición. Bueno, regresamos al árbol, perdón. Ojo, el árbol dice, bueno, la ley dice que siguiente posición, ¿dónde se va a calcular? En concatenaciones y en cerraduras de Kleene. ¿Sí? Así que si alguien calcula siguiente posición en OR, 0 de una vez, ¿verdad? O sea, no se calcula siguiente posición en OR, solo en concatenaciones y en cerraduras de Kleene. Entonces, vamos con la primera cerradura de Kleene, que es lo que está más cerca. Dice la ley, si I está en última posición, quiere decir que aquí estoy evaluando 3,4. ¿Sí? Entonces, quiere decir que me sitúo en 3,4. ¿Verdad? Porque eso está diciendo la ley. Si I está en última posición, eso dice. Entonces acá, si I está en última posición, aquí, 3,4, entonces asígnele primera posición de la cerradura de Kleene. ¿Quién es la primera posición? 3,4. Entonces, ojo, ¿qué es 3,4? 3,4. 3,4. ¿Sí? ¿Y lo ven? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, aquí se nos perdieron. Vamos a regresar.
Regresamos. ¿Dónde se calculan las siguientes posiciones? En concatenación y en cerradura de Kleene. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el más próximo, es la cerradura de Kleene. ¿Qué dice cerradura de Kleene? Cuando usted tenga cerradura de Kleene, sitúese en la última posición. ¿Quién es la última posición de la cerradura de Kleene? En este caso es 3,4. Es el que tengo en verde ahorita. Voy a poner en morado. Es el que está en morado. Bueno, ya en mi tabla que coloqué, me sitúo 3,4. ¿Verdad? 3,4. No estoy haciendo nada más, solo identificando quiénes son los que están o los que salen a jugar. Ahora bien, ¿qué le asigno? La ley dice, ahora asígnele lo que está en la primera posición de la cerradura de Kleene. ¿Quién está en primera posición de cerradura de Kleene? 3,4. Obviamente aquí, pues, como les digo, aquí podría haber sido 1, 2, 3, digamos, ¿verdad? Y se le asigna 1, 2, 3, pero pues eso es un supuesto. Aquí es 3,4. Entonces, bueno, tenemos 3,4. Entonces, ¿a quién se le asigna? Se le asigna a 1 por 1. 3,4. 3,4. ¿Verdad? Y eso es siguiente posición. Seguimos. De igual manera, vamos a seguir viendo ejemplos y así que pues no nos preocupemos en este momento. Eso fue cerradura de Kleene. ¿Dónde más se ve la primera posición? En concatenación. Dice, sitúese en la última posición del hijo izquierdo. ¿Quién es la última posición del hijo izquierdo de esta cerradura? ¿Quién es la última? Ay, perdón, no estoy. ¿Quién es la última posición de esta concatenación? Ah, perdón, hice mal la pregunta. ¿Quién es la última posición de su hijo izquierdo? Ahí está. 1,2. Es correcto. Ahora, eso dice la ley. Sitúese en la última posición del hijo izquierdo. En este caso es 1,2. ¿Verdad? Hice mal la pregunta al inicio. Entonces, me sitúo en 1,2. Son estos dos. Y dice la ley, ahora asígnele la primera posición del hijo derecho. ¿Quién es primera posición del hijo derecho? 3,4, ¿verdad? Entonces, asígnele 3,4, que es este de acá. 3,4. Entonces, ahora tengo 3,4. 3,4. ¿Verdad? Y ya. Entonces, vamos a la última concatenación. La de arriba. Sitúese en la última posición del hijo izquierdo. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces yo me sitúo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora dice, asígnele la última posición del hijo derecho. ¿Quién es la última? Perdón, asígnele la primera posición del hijo derecho. Correcto, es 5, ¿verdad? La primera posición del hijo derecho es 5. Aquí lo miro. 5. Entonces regresamos a nuestra tabla y ojo,
se le agrega, es decir, así, a todo lo que estaba seleccionado, en este caso todo lo que está en morado. ¿Sí? Y ya. Y si se dan cuenta, 5 no tiene siguiente posición. ¿Por qué no tiene? Porque 5 representa al fin de la expresión regular. 5 está etiquetando a numeral. Obviamente carece de siguiente posición. ¿Por qué? Porque el numeral es el fin de la expresión regular. Entonces, tenemos nosotros ya nuestra tabla de nuestra tabla de siguientes. ¿Sí? ¿Para qué va a servir esta tabla de siguientes? Bueno, esta tabla de siguientes sirve para, recuerden que es un autómata, un conjunto de estados y transiciones. Entonces aquí, transiciones. La tabla de siguientes me sirve para el cálculo de transiciones. ¿Qué le voy a colocar yo a la transición? A la transición, pues, le voy a colocar el nodo o símbolo. ¿Cómo voy a saber yo el símbolo de que le corresponde? Bueno, a 1 le corresponde 0, a 2 le corresponde 1. Entonces, aquí le corresponde el símbolo 0, aquí 1, imagino que aquí 0, aquí 1 también, y a 5 le corresponde el numeral. Ustedes pueden sustituir esta expresión regular por A o B, y pues este sería A, este sería B, este sería A y este sería B, ¿verdad? Pero pues aquí esta expresión regular era así. Entonces, ya tengo como tal yo los siguientes y qué símbolo le corresponde. Ahora sí, empiezo a calcular las transiciones. Y como todo en este tema de autómatas tiene que tener un inicio, tiene que tener un estado inicial. El estado inicial, ojo, el estado inicial del autómata finito determinista es la primera posición del nodo raíz. En este caso, el nodo raíz es este que está acá, y su primera posición es 1,2. Entonces, quiere decir que 1,2, 1,2 será igual a S sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la primera posición del hijo, en este caso del hijo, perdón, del nodo raíz, ¿verdad? Entonces yo ya puedo deducir que aquí tengo que empezar. Y sobre todo, yo sé que estos dos son, o estos dos elementos abarcan el S sub 0. ¿Por qué? Porque tengo 1,2 acá. Entonces, estos dos que estoy evaluando, o estos dos que estoy seleccionando, son 1,2. ¿Con qué símbolo se van a mover entonces? Dado que esos dos elementos que estoy seleccionando, o esas dos filas, son S sub 0, S sub 0, ¿con qué símbolo se mueve? 0 y 1, correcto. Entonces tengo transición de S sub 0 con 0.
¿Será igual a quién? Será igual al siguiente de I. ¿Quién es el siguiente de I? Con 0, ¿quién sería? ¿El siguiente de quién? Es el siguiente de 1, ¿verdad? Aquí es el siguiente de 1. ¿Quién es el siguiente de 1? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Eso es igual a qué? A un S sub 1. ¿Sí? Y como, ojo, S sub 1 contiene a quién? A 5. ¿Y 5 quién es? Es el estado final, el que delimita el numeral. Ahí respondiendo a la pregunta que me hizo Luis al inicio, para esto sirve el dólar, ¿verdad? Para ver dónde termina. Entonces acá yo ya sé que esto es estado de aceptación. Transición de S sub 0 ¿con quién? Con 1. Eso es el siguiente de quién. Bueno, esto con, ya lo evalué. Con 1 es el siguiente de quién. De 2, correcto. ¿Y cuál es el siguiente de 2? 3,4,5. Eso yo ya lo calculé. ¿Quién es? S sub 1. No es necesario volverlo a calcular. Ojo, el siguiente sí, porque el siguiente de 1 es diferente al siguiente de 2, pero el resultado fue el mismo. Dado que fue el mismo, eso yo ya lo calculé. Es S sub 1. ¿Verdad? S sub 1. Solo voy a cambiar la orientación de la página. Vamos a ver. Sí, voy a cambiar la orientación de la página. Necesito terminar este ejemplo el día de hoy. Aparte que pues, empecé tarde y sí lo quiero terminar. Ahí es esto. Ahí está. Bien. Aquí están las transiciones y aquí ya están. Entonces, esto es S sub 1, es de aceptación. Este también es S sub 1. Y ahora pues ya tengo S sub 0, empiezo a trabajar con S sub 1. S sub 1, ¿quién es? 3,4,5, ¿sí? Entonces S sub 1 es el siguiente. 3,4,5, ¿sí? Eso es S sub 1. ¿Con qué símbolo se mueve entonces? Con 0 y 1, aquí lo veo. 0. Obviamente no me puedo mover con numeral, porque si se dan cuenta el siguiente es vacío, entonces no se mueve con numeral, se mueve únicamente con 0 y 1. Entonces tengo transición de S sub 1 con 0, y también tengo transición de S sub 1 con 1. Con 0 es el siguiente de quién? Siguiente de 3. Es el siguiente de 3. ¿Quién es el siguiente de 3? Es 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esto es 3, 4 y 5. Pero 3, 4 y 5 ya lo calculé. ¿Quién es? Ese es un 1. Entonces, ahí estamos. Vamos con ese sub 1 con 1. Nos queda 10 minutos y ahorita vamos a terminar este ejemplo. Con 1 es el siguiente de 4. ¿Sí? Siguiente de 4. ¿Quién es el siguiente de 4? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Esto es
Ese es uno. ¿Generé más estados? No. Entonces, lo que tengo en pantalla es el autómata. Esto es la máquina de estados y transiciones. Y esta es la potencia del método del árbol. Grafiquémoslo y con eso terminamos hoy. ¿Cómo sería? Vamos a terminar graficándolo y comparándolo. Básicamente, esto dice lo siguiente. De estado 1, perdón, de estado 0, váyase al estado 1, ¿con quién? Con 0 y con 1. Y del estado 1, váyase al estado 1, con 0 y con 1. Y este es el grafo que representa el autómata que trabajamos por medio del método del árbol. Si lo comparamos nosotros contra lo que generó subconjuntos, que no lo encuentro, por cierto, es totalmente poco óptimo. Aquí está. Esto generó subconjuntos. La misma expresión regular generó subconjuntos. Y esto generó el método del árbol. Recordemos que de eso salió una charla, aquí abajo. Y esto dijo un compañero y esto dije yo. Bueno, yo lo dije porque sabía que este iba a ser el resultado del método del árbol. De hecho, este es de aceptación, por cierto. Eso depende. Aquí me dicen si es necesario hacer tabla, pues es de cada quien, cosa de cada quien. Bueno, entonces esto sería método del árbol. La siguiente clase vemos el otro ejemplo que hicimos con subconjuntos para ver cómo se construye, y estaríamos terminando como tal todo este tema del árbol. Solo permítanme. Sé que no es el caso, pero cuando en un estado hay dos símbolos iguales, se hace la unión de siguientes que representa el símbolo. Se hace la unión. Gracias. No mucho entiendo la pregunta. Hay dos símbolos iguales. En un estado hay dos símbolos iguales. Ah, sí, ya te entendí. Sí, no, sí, ahí sí. Por ejemplo, hay un símbolo que se repite, por ejemplo, en un siguiente se une, ¿verdad? Se une, no es que colocar el símbolo dos veces, no se coloca, se une. Ya te entendí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, y si no, pues dejamos hasta acá el ejemplo el día de hoy. El día jueves seguimos trabajando método del árbol y estaríamos ya casi culminando análisis léxico, ¿verdad? Ya solo nos quedaría minimización de autómatas. Si todo va bien y tal vez terminamos temprano árbol, podríamos ver el día jueves minimización. Si no, minimización quedaría para el día martes de la siguiente semana, para empezar ya de una vez de lleno con el análisis sintáctico. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves.